Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La cuarta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. Recuerda que las opiniones expresadas por nuestros invitados e invitadas en este espacio son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la postura de Iluminemos por el Autismo. Disfruta de este episodio de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y en este episodio platiqué con Eduardo de Astenopala, maestro en educación, psicólogo clínico en las áreas de psicoterapia para niños y adolescentes, en la evaluación para el diagnóstico del espectro autista. Es presidente del Consejo Consultivo de Enlace Autismo AC, maestro titular de la certificación en detección y diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista. Se considera un profesional del autismo, no un especialista como tal. Platicamos, entre otras cosas, sobre la evolución diagnóstica en el neurodesarrollo y diversas condiciones, como por ejemplo el Lennox-Gastaut, la diferencia entre trastorno y condición y cómo estas terminologías, además de la clasificación de niveles, pueden ser limitantes, y la importancia de hacer clasificaciones más claras de la condición y el diagnóstico diferencial como un punto de partida. Platicamos también sobre la importancia de no limitar ni victimizar a las personas autistas y no generalizar, porque cada quien habla desde su experiencia, en donde cada caso es único y no se puede comparar con los demás. También comentamos que las personas con discapacidad merecen una buena calidad de vida y que el discurso debe de cambiar si realmente estamos buscando una verdadera inclusión. También platicamos sobre la importancia de desarrollarse en varios contextos para mejorar la calidad de vida de las personas autistas, pero no solo de ellas, sino también de las familias, del derecho a la educación y cómo debiera ser de todos, y cómo esta va más allá de aprender números y letras. La escuela te enseña hábitos, seguimiento de reglas, y no deberíamos negársela a las personas autistas ni a nadie. Y también nos compartió sobre su sueño de aceptar el autismo como sociedad y no limitarlo. Espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. Eduardo, bienvenido a Iluminemos Podcast. Gracias, Gerardo. Buenos días. Hoy un privilegio tenerte aquí con nosotros. Y para empezar, ¿cómo te defines? ¿Quién es Eduardo de Astenopala? Híjole, es una buena pregunta. Soy psicólogo clínico. Hace muchos años acabé la carrera y por azares del destino fui a dar cuando hice el servicio social, te voy a platicar esa historia. Cuando hice el servicio social llegué a una escuela de educación especial, lo que en aquella época se llamaba, te estoy hablando de 1985, ¿sí? Empezamos a trabajar en una escuela de educación especial. Y en esa escuela de educación especial había de todos los diagnósticos, de todas las condiciones, y era un centro meramente terapéutico, ¿sí? Empezamos a trabajar y ahí fue mi primer contacto con el autismo, ¿sí? En esa misma institución estaba Carlos Marcín, con el que finalmente, con el tiempo me invitó a abrir lo que en ese momento era Clima, ¿sí? Posteriormente, por cuestiones del destino, nos separamos y entonces me contactó Rosa María Corso junto con Judith Bayar, mamá, yo siempre les he dicho las mamás del autismo. A Rosa no le gusta mucho el término, pero bueno, tanto Rosa como Judith, mamá que ya falleció, son las mamás del autismo en México, ¿no? Entonces, Rosa me invita a participar en lo que se llamaba la Sociedad Mexicana de Autismo. Sí, era una institución que como trataba de reunir a todas las asociaciones que existían en México, sí, como para tratar de hacer que han de haber sido muy pocas. Eran muy pocas y muy complejo, no fue fácil, fue bastante complejo.
La sociedad existió, se mantuvo un tiempo y después ya se cerró, se movió para otro lado. Pero en ese tiempo tuve la oportunidad de conocer a Bayonas, ¿sí? María Isabel Bayonas, presidenta de la Asociación de Padres de Niños Autistas de España, que creo que ya María Isabel ya no es tampoco presidenta de esa asociación, sí, que ella formaba parte de la Organización Mundial de Autismo y formó lo que era la Federación Latinoamericana de Autismo. Y entonces en ese momento participamos en la Federación Latinoamericana de Autismo y comenzamos ahí a tratar también de hacer juntar a todas las asociaciones latinoamericanas. Ese sí tuvo un poquito más de apoyo y de eco, sí. Entonces empezamos como a tratar de tener contacto con diferentes asociaciones en la región latinoamericana. Posteriormente pasa el tiempo y bueno, comencé a trabajar ya por mi cuenta, básicamente en el área de diagnóstico, que es el área donde yo más me muevo, porque cuando trabajé en esta primera escuela que te platico hace muchos años, siempre había como esta idea de que llegaban niños con diagnósticos de autismo, niñas con diagnóstico de autismo, que decíamos, híjole, creo que no tiene autismo, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando empecé yo a hacer el diagnóstico diferencial o tratar de trabajar el diagnóstico diferencial. Para mí, hoy en día, el diagnóstico diferencial sigue siendo una piedra angular de mi trabajo, hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué es autismo y qué no es autismo? ¿Y en qué momento se puede confundir? ¿Sí? Entonces, pues ahí fue jalando ese tiempo. En ese mismo tiempo empecé a trabajar en otra escuela de educación especial. Era un como CAM particular aquí en la Ciudad de México. Estaba dado de alta como CAM esa escuela, ¿sí? Y entonces ahí trabajé casi 12 años en esa escuela, en apoyo directamente con los alumnos, en apoyo con los programas y trabajo mucho con padres. Esto fue, te digo, fue un periodo largo y después me invita el Teletón a trabajar en lo que en ese momento se llamaba Programa Autismo Teletón, que era básicamente el inicio de lo que es ahora el CAP. Iniciamos el programa Autismo Teletón y me invitaron a participar en el área de diagnóstico. Al mismo tiempo, cuando empiezo en el programa de autismo, abro una asociación civil que se llama Enlace Autismo AC. Y esta asociación Enlace Autismo, lo que nos dedicamos o lo hemos tratado de hacer durante todo este tiempo es a capacitar profesionales en el campo del diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Eso es así como un poquito la historia de por qué llegué al autismo, pero esa no es la realidad del por qué llegué al autismo. Yo soy hermano de una persona con discapacidad. ¿Sí? Mi hermano mayor tenía una condición que en aquella época no se sabía, no tenía nombre, el nombre que se le dio a mi hermano o el término que se utilizaba era retraso mental. Te hablo de 1960, cuando él nace, ¿sí? Y entonces, durante mucho tiempo, bueno, pues el diagnóstico que nosotros teníamos era que tenía un retraso mental. Él convulsionaba, una serie de características, tenía muchas conductas autistas cuando chavo, o sea, muchas características dentro del espectro cuando chavo, pero comienza a convulsionar a los 6 años. Hoy sabemos que lo que tenía era un síndrome epiléptico que se llama Lennox-Gastaut, ¿sí? El problema es que Lennox-Gastaut se documentó más o menos por los 70, casi con los 80, entonces él nació en el 60, no había esa información. Hoy sé que lo que él tenía era un síndrome epiléptico que se llama de Lennox-Gastaut. Hace casi 30 años fallece le viene un paro cardíaco después de un cuadro convulsivo y muere. Entonces, creo que eso también me marcó un poco para estar trabajando donde estoy trabajando. O haciendo lo que estoy haciendo. Sí. Wow, me abres cualquier cantidad de vías, de muchas preguntas que quiero hacerte, pero me gustaría empezar por tu historia personal, ¿no? Con tu hermano. ¿Cómo hoy con la experiencia que tienes, y a lo mejor voy a estar pivoteando en los temas, que son cosas que van saliendo ahorita, pero ¿cómo ves hoy, a perspectiva del tiempo, la condición que tuvo tu hermano y qué aprendiste basado en ciencia, ¿no? Creces con un diagnóstico concepto, porque ni siquiera, o bueno, en su momento sí era diagnóstico, el retraso mental como tal. Claro. Hoy, ¿cómo lo ves a perspectiva, esa evolución? Fíjate que es interesante, porque lo que es el Lennox-Gastaut tiene una característica muy compleja, que es que no reaccionan favorablemente a los medicamentos, ¿sí? Aún hoy en la actualidad. Hoy sabemos, hoy en la actualidad, que las personas que tienen esta condición, una de las características de la condición es que no responden a los medicamentos. Entonces, los cuadros convulsivos disminuyen, pero no desaparecen, ¿sí? No sé si tú recuerdas, la primera persona que pidió el uso del aceite de cannabis en Monterrey fue una niña que tenía esta condición. Entonces,
buscaron el aceite de cannabis, se había convulsionado muchísimas veces al día y lograron que a través del cannabis disminuyera esa cantidad de convulsiones. Sí, en realidad lo que pasa con esta condición es que, bueno, es una condición seria, es una condición complicada, es una condición muy compleja, porque las personas que lo presentan siguen convulsionando. Sí, o sea, puede disminuir a través del medicamento, pero no desaparecen las convulsiones que pudieran ser con otra cuestión. Hoy en día, lo que te puedo decir es, a comparación de lo que fue mi hermano, y te platico una historia para que te des cuenta cómo era la situación en aquella época. A mi mamá le recomiendan una escuela, un centro como terapéutico para mi hermano, y entonces lo lleva, ¿sí? Y entonces mi hermano de pronto se echaba a correr, corría mucho, ¿sí? Entonces había que perseguirlo. Y entonces un día mi mamá llega a la escuela, lo va a recoger y antes de recogerlo pasa a una papelería a comprar algo y la señora de la papelería le dice, oiga, ¿usted trae a su hijo en esta escuela? Sí, aquí viene, pues tiene retraso mental y entonces está, ok. Híjole, es que sabe que le voy a platicar. Dice que el otro día se les escapó un niño, ¿sí? Y no sabe, lo fueron a agarrar allá a media avenida, fue todo un problema. No me diga, qué barbaridad, qué cosa. Pues sí, eso llega a suceder porque pues, son niños muy inquietos y tal, ¿no? Llega, y a la hora de que llega a recoger a mi hermano, resulta que se echó a correr y que se salió corriendo fue mi hermano. Sí, me fueron a cachar. Entonces, esa era la realidad en el año de 1964, 65, ¿sí? De lo que había. 1964, 65 es lo que había. Escuelas que eran más de custodia, ¿sí? Donde no había esta posibilidad de hablar de un proceso terapéutico. La condición que tenía mi hermano, ahora, él nació en el 60, a lo que estamos hablando hoy en el 2025 es totalmente diferente, ¿sí? Independientemente de la condición, hay muchos mejores recursos para lograr hacer muchas más cosas. Mi hermano no comía solo, no controlaba este interés, todo era una dependencia permanente, ¿sí? Hoy en día, si mi hermano estuviera en el 2025, podríamos hacer que controlara este interés, que comiera solo, ¿sí? Que pudiera tener ciertas cuestiones de independencia. La condición es muy seria, pero hubiéramos logrado desarrollar muchas habilidades que seguramente tenía, pero que no hubo la oportunidad de poderlas hacer. Sí, mucho metido por el diagnóstico de retraso mental y mucho metido porque, bueno, siempre pensábamos que no podía hacer muchas cosas. Hoy en día yo creo que pudiera haber desarrollado muchas más habilidades de las que se desarrolló en ese momento, ¿no? Pero pues eran las condiciones y eso habla mucho de la evolución. Son muchísimos años, estamos hablando de 60 y tantos años, 65 años de que esto ha cambiado y ha habido una evolución muy importante en este proceso donde hoy en día personas con cualquier condición con muchas habilidades o con muchos retos, pueden desarrollarse y adaptarse mejor a lo que en otras épocas se daba. Y eso lo atribuyes, obviamente, en temas de tratamiento, ¿no? Ya sea farmacológico, ya sea intervención terapéutica, pero también a un modelo social de cómo empezamos a entender el neurodesarrollo como sociedad en general, porque para mí el término, por ejemplo, que hoy se usa y ahorita entramos en ello, ¿no? Trastorno, pero el término retraso mental, por principio, limitaba. O sea, Era tienes retraso totalmente mental, no limitante. vas a lograr nada en la vida. No, y ¿No? de hecho te decían, bueno, si logra caminar, vaya, mi hermano caminaba, pero si logra hablar ya es un gran logro. Si logra comer solo es un gran logro. Si logra sentarlo al baño ya es un gran logro. Es decir, siempre había como esta posibilidad de que el término retraso mental era limitante en todos sentidos, ¿sí? Hoy en día lo que nosotros estamos cambiando o buscando, algo que trabajamos mucho como asociación civil, es cambiar nuestro lenguaje. Y cambiar nuestro lenguaje a romper este paradigma del decir no se puede, ¿sí? Nosotros hemos trabajado mucho tiempo claro que se puede, ¿sí? Tengas la condición que tengas y tengas las habilidades y los retos que tengas, puedes lograr muchas cosas. Y es un paradigma específicamente social, como tú lo has visto, ¿no? ¿Por qué? Porque antes llegabas con el médico y el mismo médico te decía, híjole, pues está muy limitado, no va a poder, pues téngalo en su casa, cuídelo, bla, bla, bla. Sí, eso fue finalmente lo que mi papá hizo. O sea, mi papá dijo, ya no voy a gastar dinero en él, le voy a dar una buena vida en la casa y todo este dinero que yo pueda tener para él, mejor lo pongo para mis otros hijos. Era una visión como muy, muy clara la que se daba en aquella época de ¿para qué le invierto a él si no voy a lograr nada? Pues invierto a los demás y le doy una buena calidad de vida. Mi hermano tuvo una buena calidad de vida en ese sentido, fue muy cuidado, sobre todo por mi mamá. Sí, entonces, en este proceso, sí creo que de alguna de las cosas que han cambiado es, ya no estamos hablando de estos encuadres muy del no va a poder, estamos hablando de encuadres de desarrolla sus habilidades, estamos hablando de los encuadres de la cantidad, y tú sabes perfectamente de qué estamos hablando, Gerardo, de la cantidad de terapias que hoy en día existen.
¿sí? Las cantidades de tratamientos, la cantidad de acercamientos que puede haber para una persona con autismo o con cualquier condición, con la finalidad de desarrollar sus habilidades. Algunas de ellas a lo mejor de muy dudosa procedencia y a lo mejor podemos pensar que no están teniendo el efecto que ellos dicen, que puede suceder, pero ya hay una cantidad gigantesca de alternativas. Y todas esas alternativas van, y muchas de ellas, yo creo que la mayoría, pues buscan mejorar la calidad de vida de la persona. Entonces, hoy en día el trabajo de la calidad de vida creo que es lo más importante, ¿sí? No es tanto el que trabaje o el que estudie, aunque tenga una buena calidad de vida. Una buena calidad de vida representa trabajar, estudiar, pero lo más importante en ese sentido y de lo que tenemos que cambiar en nuestra visión, y creo que eso hay que trabajarlo, porque eso lo trabajas tú mucho, es esta parte de la conciencia de calidad de vida, ¿sí? Las personas dentro del espectro, las personas con cualquier condición, merecen una buena calidad de vida. 100%. Y muchas veces lo hemos platicado tú y yo mucho, ¿no? La dependencia de los contextos, más bien la importancia de los contextos, ¿no? Y de los entornos. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Esas creencias, esas actuares ante la discapacidad en general, pues estaban de alguna manera dirigidas por el especialista en sí. O sea, en el caso de tu papá, ¿no? Pues ¿qué hizo? Le hizo caso a un especialista. Es donde creo que la capacitación y la formación en diagnóstico y en intervención es clave para el rumbo de esto, ¿no? O sea, el compartir el conocimiento, en el que cada vez se tengan mejores prácticas, ¿no? Mayor evidencia científica en las intervenciones, porque al final, pues otra vez, ¿no? El término retraso mental, pues cuídalo, apapáchalo, que sea feliz, que te viva con una sonrisa y pues da igual si controla esfínteres o no, y eso Claro. pues, impacta directamente en la calidad de vida, ¿no? Y eso me lleva también a preguntarte, y ahorita decías, ¿no? De cambiar el lenguaje, cambiar las narrativas, la diferencia entre trastorno y condición. Lo he platicado con muchos adultos, ¿no? Que cuando la palabra trastornado, pues tiene una connotación terrible, ¿no? Tú eres de los principales propulsores que conozco de insistir que es una condición. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno de neurodesarrollo o una condición del neurodesarrollo? Lo que pasa es que aquí también hay que tomar el contexto, hay que ver el contexto, Gerardo, y el contexto es muy importante en ese sentido. El contexto de la palabra trastorno, eso es un contexto médico, ¿sí? Y el contexto médico lo que busca de alguna manera es como explicar o dar a entender desde una perspectiva muy médica lo que una condición, lo que un trastorno, valga la expresión, aunque estemos definiendo, lo que un trastorno representa. ¿Sí? Es decir, una serie de características que lo que van a representar es una dificultad y una alteración, voy a usar la palabra, del desarrollo de la persona que está presentando este trastorno. Y si lo vemos así y a lo mejor nos encajamos en ese sentido, decimos, pues sí, claro, o sea, pues, su desarrollo está fuera de lo esperado para su edad, hay una serie de características que no están adecuadas, entonces estamos hablando de un trastorno. Sí, es una visión muy médica y la dificultad en este sentido es que volvemos a caer a lo que estábamos hablando hace rato. ¿Sí? Es decir, en el momento en el que yo acomodo esto y le pongo un término médico y digo es un trastorno, ¿sí? Estoy limitando, ¿sí? O sea, estoy dándole una limitación a esta persona. No va a poder, no va a lograr, no va a poner. ¿Por qué es una condición? Primero, porque hoy en día sabemos que el autismo, hasta el momento de hoy, tenemos que acercarnos al estudio que están haciendo los españoles, este estudio que seguramente ya conociste acerca de estas cuestiones genéticas que ya encontraron por ahí, que habría que darle un poquito más de seguimiento y entrar en una cuestión un poquito más profunda para saber qué es lo que están haciendo, pero hasta el momento, hasta antes de esta investigación, pues no sabíamos por qué el autismo se presentaba, ¿sí? Yo soy de la idea y soy un convencido de que esto es genético, que es encontrar el gen, o encontrar los genes, o encontrar la combinación de genes que llevaron a esto. Pero bueno, el punto en este sentido, y a lo que yo voy, es, el proceso entonces es, naces con autismo, vives con autismo y morirás con autismo, ¿sí? Naces autista, vives autista y morirás autista. ¿Sí? La posibilidad de hablar de un trastorno habla de la posibilidad de que pueda haber algún tipo de curación. Las personas con autismo no se curan. ¿Sí? La persona con autismo no se remedia, el autista no disminuye. A través de una terapia no voy a disminuir el autismo, voy a desarrollar sus habilidades, pero el autismo no lo va a disminuir. Autista será siempre. Entonces, yo creo que una de las cosas que tendríamos que cambiar es nuestra visión, porque si empezamos a ver a la persona
que tenemos enfrente, que lo único que hace la palabra autismo es describir sus características, ¿sí? Cambiamos nuestra visión. ¿Por qué? Porque entonces dejamos de estar pensando en no va a poder, no va a ser, no me está entendiendo, no está poniendo, ¿sí? Entrar en la especificidad y dejar de ver a la persona, ¿sí? El otro día me escribe un profesional y me dice, oye, voy a ver a un chico dentro del espectro que me pidieron que le diera un seguimiento en la escuela. ¿Qué técnicas tengo que usar con él para poder trabajar con él? Dije, tu sentido común, maestro, ¿sí? Tu sentido común. Lo mismo que haces con tus otros alumnos, lo mismo que haces con tus otros usuarios de tu servicio, tienes que hacer lo mismo. ¿Por qué piensas que tenemos que entrar en la especificidad? Hoy en día, lamentablemente, estamos regresando a este punto en el que al autista hay que trabajarlo con pincitas. Yo no estoy a favor de eso. Al autista hay que trabajarlo como cualquier otra persona, ¿sí? Es que no habla. ¿Qué vas a hacer para que se pueda comunicar? ¿Sí? O cómo se está comunicando, o cómo interpreta su comunicación. ¿Sí? No te quedes con esta idea de no habla y entonces porque no habla tiene mayores retos, y como tiene mayores retos tengo que ser muchísimo más específico, ¿sí? Hace muchos años, y bueno, no tantos. O ser condescendiente, o no exactamente, o respetar su permitir, dignidad. o permitir, o creer que porque tiene una condición, pues no está haciendo las cosas con cierta intencionalidad o con cierta conciencia de lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos encontrado esta idea de no lo hace con esa mala intención y a lo mejor sí lo está haciendo con toda esa mala intención? ¿Sí? Entonces, en este sentido tenemos que, o sea, mucho de lo que yo trato de hacer es como cambiar este paradigma y esta visión como del no va a poder no hacer, o sea, como esta especificidad sobre la especificidad. Tiene autismo, entonces tienes que leerte 19 libros que te dicen cómo tratarlo. Yo siempre he dicho, ¿por qué? Trátalo como cualquiera de tus hijos, trátalo como cualquiera de tus alumnos, trátalo como cualquiera de tus usuarios. O sea, porque tiene que ser un trato especial y específico, ¿sí? O sea, en este sentido, si logramos esto, rompemos, ¿sí?, esta visión de querer encontrar todo el tiempo, ¿sí?, algo específico o algo esencial, ¿sí? Y aquí tenemos que cambiar. Son seres humanos, como tú, como yo, como cualquiera, con ciertas habilidades, con ciertos retos, con ciertas dificultades, como todos los tenemos, ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido es lo que tendríamos que ir cambiando. Por eso yo hablo de condición, porque ya hoy en día te podría decir que hasta la palabra condición ya la estamos quitando, ¿sí? Porque de todos modos, a la hora que hablamos de condición, estamos colgándole una medallita, ¿sí? ¿Sí? O sea, yo ya estoy hablando de espectro. Está dentro del espectro, punto. ¿Sí? Ya. Y ya. O sea, y si conoces el espectro, sabes que hay ciertas características que son las que llevan a este punto, pero esas no la definen a la persona. Esas características no definen a la persona, ¿sí? A la persona la define su personalidad. La persona lo define el contexto social en el que se mueve, el contexto familiar donde se mueve. Ya lo habíamos platicado alguna vez, Gerardo. No es lo mismo nacer en la Ciudad de México que nacer en la Sierra de Oaxaca, ¿sí? ¿Autista o no autista? Autista o no autista. Vamos a hablar de autistas. No es lo mismo un autista en la Ciudad de México que un autista en la Ciudad de Oaxaca. ¿Cuál es el primer enemigo del autista que nace en la Ciudad de México? El Internet. Y no del autista, de los padres. De la familia. ¿Sí? O sea, el papá se pone a leer, la mamá se pone a leer y encuentran que hay 27 millones de terapias, 27 millones de cosas. Y el autista que está el autista que está en la Sierra de Oaxaca no tiene acceso a Internet. ¿Sí? Entonces ahí lo ponen a trabajar como trabajan todos los demás. Y importa carambas el autismo. Lo que yo necesito es alguien que trabaje, alguien que nos ayude, alguien que estudie. No necesito ser condescendiente con algo que le está pasando a mi hijo. Yo necesito a este hijo para que me ayude en ciertas labores. Y eso lo hemos encontrado. Hemos trabajado con personas en la sierra que nos damos cuenta que tienen unas habilidades extraordinarias, no por el autismo, no porque tengan un autismo más funcional que otros. No, eso ya no existe. Ni el término existe. Entonces, en este sentido es porque los contextos permitieron que desarrollara esas habilidades. Y mientras la persona cumpla con las expectativas de lo que espera su comunidad de él, exactamente. ¿Dónde está la barrera? ¿Dónde está la discapacidad? Exactamente, ¿dónde está la discapacidad? Ahí está el término, ¿no? Esa parte de la discapacidad como una visión social, ¿sí? O sea, no hay las herramientas sociales que permitan el desarrollo de las habilidades de la persona ciega, de la persona sorda, de la persona autista, ¿sí? Si existen estas posibilidades, van a disminuir los retos. Eso es también una realidad social, ¿no? Sobre ese punto, ¿no?
Claro. Ahora, explícame un poco cómo defines el tema de diagnóstico diferencial y por qué su importancia. Mira, yo soy un convencido de que hoy en día está pasando esto, ¿no? Esta idea de, y además tiene autismo. Y además es autista. Sí. Y yo creo que de alguna manera estamos entrando en un campo bien complicado y un campo en el que también estamos trabajando mucho, que es un campo ético. Y es un proceso ético. No es lo mismo tener una condición, vamos a volver a hablar del término, pero vamos a hablar de Lennox-Gastaut. Lennox-Gastaut tiene muchas conductas dentro del espectro. Muchas conductas, y esto es algo también bien importante que me gustaría aclarar. Durante mucho tiempo, en esta primera fase de lo que yo empecé a trabajar con autismo, hablábamos de conductas autistas. ¿Sí? Es decir, tal persona tiene conductas autistas, tal situación tiene conductas autistas, porque pensábamos que esas conductas eran exclusivas del autismo. Hoy en día sabemos que no. Muchas veces te decían, tiene síndrome de Down y tiene autismo porque le molestan los ruidos, porque se tapan los oídos, porque camina de puntas y porque se aísla socialmente. Cuidado. Las características sensoriales no son exclusivas del autismo, ni son una característica única en el autismo. ¿Sí? Las características sensoriales se comparten en muchas otras características. Entonces, tendríamos que dejar de pensar en el neurotípico. Hasta en el neurotípico. O sea, habrá gente que le gusta ir al cine o no le gusta ir al cine porque el ruido le molesta. Y no pasa nada. Yo siempre he dicho que los enólogos o los perfumistas existen por temas de integración sensorial. Es una todos en ese sentido. Sí. O sea, esa parte es real. O sea, en ese sentido no es exclusivo del autismo. Y como muchas cosas no son exclusivas del autismo. Sí. Entonces, mucho tiempo se pensó que eran exclusivas del autismo. Y entonces, el diagnóstico diferencial, ¿a qué va? A que si tú no te relacionas y no socializas como adulto, eso no quiere decir que estés dentro del espectro. ¿Sí? Si tú tienes una serie de características sensoriales, ¿sí? donde los olores no lo aguantes, eso no quiere decir que estás dentro del espectro. ¿Por qué es entonces necesario el diagnóstico diferencial? Porque para hablar de autismo tiene que haber, yo uso una palabra que no existe, que inventé, que no creo que nadie la vaya a volver a utilizar, que se llama conjuntabilidad. Todo se tiene que presentar en conjunto. ¿Sí? O sea, las características se tienen que presentar en conjunto y no de manera aislada. ¿Sí? Entonces, muchas veces el diagnóstico diferencial da sobre esto, sobre todo cuando son muy pequeños. Hoy en día tenemos la posibilidad, por el trabajo que se ha hecho, de hacer diagnósticos muy tempranos. ¿Sí? Entre los 2, los 3 años podemos ya hacer un diagnóstico de autismo. Antes se hacían a los 8, 9 años. ¿Sí? Y en esta parte también tenemos que entrar en el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque hay otras condiciones. O sea, puedes encontrar a un niño con Lennox-Gastaut, a un niño con síndrome de West, a un niño con Landau-Kleffner. Puedes encontrar condiciones genéticas muy específicas. ¿Sí? Rett, Sotos, Fragile. Incluso Tourette, una serie de... Y ahí tienes que hacer esa diferenciación de decir, a ver, ¿esto es autismo o esto es una condición? Es que después te dicen, es que tiene esta condición y secundariamente un autismo. No. O sea, esta condición tiene características que antes considerábamos que eran exclusivas del autismo, pero que no son exclusivas del autismo, que las puede presentar. Ponerle y decirle, además tiene autismo, creo que primero no ayuda de nada, porque tampoco te da no te resuelve nada, al contrario, te genera un problema. Y segundo, ¿a quién le genera más angustia? Al papá. Sí. Al papá, a la mamá, le genera mucha angustia que te digan, oye, una vez conocí a una señora que tenía un hijo de 20 años con 17 diagnósticos. 17 diagnósticos. Sí. Esto es un esquema muy gringo. Los gringos hacen diagnósticos. Esta señora vivía en Los Ángeles. Entonces le hicieron 17 diagnósticos y el que más le impactó y la que más le preocupó fue que el último le dijo que además tenía autismo. Sí, y además. No, además tiene autismo, ¿no? Y él tenía una condición genética muy específica, un síndrome, no recuerdo el nombre completo, pero es Walker, no recuerdo, que es una serie de características. Tienen dificultades auditivas, dificultades visuales, una serie de características. Dije, lo menos importante es que tu hijo balancee. O sea, lo menos importante es que tu hijo aletee, ¿sí? O sea, hay que hacer otro tipo de intervención donde lo menos importante es este autismo que te están diciendo que tiene. Y ella se angustió mucho cuando le dijeron que además tiene autismo, porque sigue habiendo este estigma sobre el término autismo, ¿no? Decir autismo es como decir, híjole, qué complejo. Ahora no, afortunadamente, pero antes sí. Antes decían tiene autismo y era como decir, ya no salió. O sea, qué cosa tan terrible. ¿Sí? Hoy en día no, hoy en día sabemos que esto también ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay una visión también diferente. Todas estas comunidades adultas que están hablando, se están levantando la voz, también permite como decir, bueno, hay otro acercamiento hacia el autismo, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, déjame terminar con la idea, no nada más es en niños, sino también en adultos. Hoy en día
después de la pandemia se ha soltado un boom gigantesco de este diagnóstico en adultos, este diagnóstico tardío en adultos. Y ahí sí necesitamos hacer un diagnóstico diferencial bien específico. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos que hacerlo con mucho más detenimiento. No olvidar que el autismo es una condición de la primera infancia, claro. Y esto sí siempre me gusta dejarlo muy claro. El autismo es una condición de la primera infancia. Las características se comienzan a observar antes de los 3 años y son evidentes antes de los 6. El autismo no pasa desapercibido. ¿Sí? Es que no nos dimos cuenta. No, el autismo no pasa desapercibido. No, y una cosa es que esté ahí y otra cosa es que no te des cuenta. Exactamente, pero ahí está. Y, a ver, no te des cuenta es muy relativo. O sea, a lo mejor te diste cuenta y te dijeron que no era autismo, pero algo estaba sucediendo. O sea, tú te diste cuenta de que algo estaba pasando. Es decir, tú como familia no dices, no pasa. O sea, se te das cuenta de las cosas. A lo mejor hay muchos papás que te dicen, sí me di cuenta, pero no le quise dar importancia. Dije, no, él puede solo. Y lo aventé al ruedo. Pero sí observaba las características antes de los 6. ¿Sí? O sea, eran evidentes antes de los 6 que algo estaba pasando. ¿Sí? Ya la intervención era otra cosa, hoy el diagnóstico en sí mismo es otra cosa, pero es una condición de la primera infancia, ¿sí? Y estas características son observables en hombres, en mujeres, en hablantes, no hablantes y no verbales. Es decir, en toda esta comunidad encontramos esto. Entonces, ¿por qué es importantísimo entonces hablar del diagnóstico diferencial en adultos? ¿Por qué? Porque muchas veces los adultos, ¿sí? Cuando estás haciendo estos diagnósticos, te dicen, no, yo empecé a tener problemas sociales a los 15 años. Y antes no tenía ninguna bronca. No estamos hablando de esto. ¿Sí? O sea, en estas nuevas definiciones, tanto en hombres como en mujeres, o sea, sí tenemos que ser muy claros que esto es una condición de la primera infancia y que las características se inician acá. La expresión que pueda haber, sí hay diferencias entre hombres y mujeres, sí. Sin embargo, yo soy un convencido de que tampoco son tan sustanciales las diferencias. Yo he diagnosticado a muchas mujeres, a muchas niñas, y las características son totalmente similares. Hay algunas cuestiones en las que puede haber diferencia, pero no son radicalmente diferentes. Entonces, en este sentido, el diagnóstico diferencial pues tiene que ir ya sobre otras cuestiones, sobre trastornos de personalidad, sobre cuestiones que tienen que ver más con el manejo de la ansiedad, el manejo de la depresión, cosas que se soltaron después de la pandemia. ¿Sí? O sea, la segunda pandemia que existe hoy en día es la ansiedad. Nadie lo puede decir que no. Lo que dejó la pandemia fue una ansiedad y la ansiedad está presente permanentemente en toda la población. Muchos cuadros de ansiedad, está viendo esta parte en la que si estos cuadros de ansiedad corresponden o no corresponden al autismo. Entonces, ahí es donde por eso somos como muy insistentes en la parte del diagnóstico diferencial, porque mi visión, y esta es una visión muy personal, esto tiene un compromiso ético muy importante. No puedes andar diciendo, eres autista porque tú crees que eres autista y como tú crees que eres autista, lo eres. Si yo soy un profesional, yo voy a usar todas mis herramientas para comprobarlo, para corroborarlo o para descartarlo. Sí, ¿sí? O un tema de personalidad o un tema de... Sí. Wow. Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. ¿Cuál es el error más común? Porque, bueno, a ver, 2 preguntas. ¿Crees que a raíz de la pandemia y este suceso que elevó los estados de ansiedad y temas de salud mental en el neurotípico, en el neurodivergente, todo, ¿no? ¿Sí crees que en el ser humano un episodio, vamos a llamarle entre comillas, traumático, por ponerlo, y lo pongo entre comillas, ojo, por el contexto de la palabra trauma y demás, pero que un episodio de suma ansiedad derive en ese comportamiento autista, ergo sea autista, o qué es lo que está sucediendo? A ver, yo creo que es una muy buena pregunta. A ver, como que hay varias cosas aquí bien importantes, porque hablaste de otro tema que es fundamental, que es todo lo que tiene que ver con trauma. Otra de las grandes líneas que están apareciendo hoy en día de trabajo es todo lo que tiene que ver con trauma. ¿Sí? ¿Y la relación que hay? No, te estoy hablando del trauma como un elemento aislado en este momento. ¿Sí? Es decir, hay toda una corriente terapéutica que está hablando sobre el trauma. Y me parece que es bien importante, porque a veces todos vivimos situaciones traumáticas, sí, que de alguna u otra manera a unos les afectó más, a otros les afectó menos. Entonces, en este sentido, sí habría que hacer como el análisis de que estas
situaciones traumáticas, que una cuestión traumática pudiera generar un autismo o características o este proceso, desde mi punto de vista es muy relativo. Yo no hablaría de que una situación traumática genera autismo, ¿sí? Es decir, esa parte no la comparto. Comparto que una situación traumática pueda generar que te aísles, puede generar que te deprimas, te puede generar ansiedad, te puede generar fobia social, te puede generar ansiedad, ¿cómo se llama?, generalizada frente a espacios abiertos. Puede haber una serie de características, pero no autismo. Sí. O sea, sí Ahora, creo si que eres autista, ese periodo o ese ese es episodio otro se asunto. exacerba el tema. Ese es otro asunto. O sea, si tú eres autista y de pronto tienes una situación traumática de cualquier tipo, O sea, muchos autistas te reportan y te dicen, no, es que para mí la escuela fue terrible y sí la vivo como un trauma, la escuela. O sea, me buleaban, se burlaban de mí. Sí, y en este punto, sí. Pero no tampoco olvidemos, Gerardo, y ahí también es una parte bien importante, que hay muchos autistas que fueron buleados, que les fue re mal en la escuela y les vale un pepino, O sea, tampoco andan diciendo, híjole, ¿cómo sufrí? Sí, es que el ser autista no implica por sí mismo sufrimiento. Exacto, eso es importantísimo. Ni sufrimiento, ni excepcionalidad. Sí, porque hay personas neurotípicas que la pasaron peor que muchos autistas. Exactamente. Para mí el problema es la victimización ahí de la persona, ¿no? Este es un punto importantísimo y yo creo que esa es una parte. Esa es una línea. Yo estoy muy a favor de las voces que se están levantando y están diciendo acá estamos los autistas, pero hay muchas cosas con las que no comparto, ¿sí? Y eso es una de las tantas cosas, esta victimización. Nos han dicho que nos quitan, nos ponen, o sea, esta parte en la que hay un sufrimiento, no estoy diciendo que no estén sufriendo, o sea, o no hayan sufrido, sí, pero esa no tiene que ser el arma, ¿sí? Sí, pero es que no te define eso. Eso no te define y eso no tiene que ser, porque la otra parte que también critico mucho es, y los que no la han pasado mal, y los que salieron adelante, los que no andan levantando la voz diciendo yo cómo sufrí, sino lo que están haciendo son otro tipo de cosas, esas voces que no se escuchan, ¿sí? O sea, hay un gran movimiento. En el mundo de los neurotípicos, las personas con discapacidad, sucede en todo. Que es una de mis grandes críticas, ¿no? Estas comunidades que dicen, es que todos los autistas. No son todos los autistas. Tú estás hablando por una comunidad que tú conoces, que te sigue y que está de acuerdo contigo. Tu propia experiencia. Y en tu propia experiencia. Ese no es el autismo de todos. Sí. Yo siempre hablo de que los autistas han salido adelante gracias al autismo, unos, a pesar del autismo, otros, y sin importar el autismo, muchos. ¿Sí? ¿Cuántos autistas hay a los que no andan diciendo tengo autismo? Di una conferencia y se acercó una chica con unos audífonos y me dijo, yo soy autista y a mí ni me ha generado problema, odio las campañas, no me gusta ni el azul, ni el rojo, ni el infinito, ni el dorado, ni nada, no estoy a favor, ninguna me representa. ¿Sí? Y es una mujer autista. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que tenga que levantar la voz y decir, ella le vale un pepino y es feliz con su autismo, y no sé si lo diga, O sea, esta idea de, ¿por qué tener que estar hablando del autismo todo el tiempo? Hola, soy Eduardo, soy autista. Ok, está bien. Hay gente que así lo hace y lo respetamos. Pero hay gente que llega y dice, hola, y no dice que es autista. ¿Tendría que decirlo? No, es muy respetable en ese sentido todo este proceso. Entonces, sí creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que hay que ir como acomodando en este proceso, ¿no? Es decir, ahora, decirlo muchas veces le permite a la persona pues tener ciertos ajustes o ciertos apoyos en algunos procesos que le facilitan su calidad de vida, ¿no? Sí, pero también entramos en la parte de la victimización y estamos generando nuevamente una visión social de lástima. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque mucho de lo que hemos estado luchando y mucho de lo que hemos es dejen de ver al autismo con lástima, dejen de ver al autismo con estas dificultades. Y en el momento en que digo, es que yo necesito apoyo porque fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo, entonces necesito que tú me des bla, 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 no estás generando conciencia necesariamente. ¿Sí? Vuelves a generar esta revictimización del pobre, sí, claro, pobre tiene autismo, pobrecito tiene autismo. El discurso tiene que cambiar. Sí. Y yo sí creo que ese es mi... Y ahí entramos en otro debate, ¿no? Que Daniel Comín habla mucho del tema, ¿no? ¿Queremos inclusión o queremos privilegios? Que es muy distinto. Exactamente. Y esa es otra de las cuestiones que a mí me parece terrible. O sea, porque estamos de pronto hablando y escuchamos a muchos que están pidiendo privilegios. Déjame llegar tarde,
al trabajo, porque a mí me cuesta mucho trabajo levantarme. ¿Sí? O sea, dame chance de no terminar mi trabajo porque, o sea, te lo voy a entregar en 3 semanas cuando tú me lo estás pidiendo en una. Todo el mundo lo entrega en una, pero yo como tengo autismo, la puedo entregar en 3. O sea, estamos entrando en esta parte del privilegio. ¿Sí? A mí por eso me encanta la palabra ajustes razonables, ¿no? Que yo la complemento en la medida de lo posible. De tus habilidades, o sea, tú tienes que saber hacia dónde va esta parte, ¿no? O sea, como que esa parte, este tema es muy, muy controversial, ¿no? Si es la parte de que estamos pidiendo privilegios o estamos pidiendo apoyos, ¿sí? Los apoyos existen, los apoyos los tenemos que dar, no tenemos que dar privilegios. Ahí sí yo estoy de acuerdo con Daniel. O sea, no podemos entrar en esta parte, porque volvemos a entrar como en muchos de estos temas. El tema de la inclusión finalmente también, ¿sí? O sea, cuando hablamos de este tema que ha sido, es que se le da tantas vueltas de la famosa inclusión, ¿sí? Que vaya, es un paso gigantesco el que tenemos hoy en día de hablar de inclusión. O sea, esta parte de decir, bueno, ya todos los niños van a las escuelas, todo esto es un gran paso. Y en la cuestión laboral es un gran paso. Pero ¿en qué momento tenemos que cambiar la palabra inclusión? ¿Sí? O desaparecer la palabra inclusión. Y decir, lo que necesitas es convivir con tu compañero de trabajo, sin importar sus características. Es que es bien diferente y bien extraño, como tú también lo eres. ¿Sí? O sea, todos tenemos una serie de características que al otro le pueden parecer totalmente aberrantes, si quieres. ¿Sí? Pero eso no te define tampoco. ¿Sí? Y entonces ahí es donde creo que el camino tiene que irse acomodando. Está muy bien que alcen la voz, pero tampoco tenemos que irnos al otro extremo. También tenemos que escuchar a los que no hablan, también tenemos que escuchar a los que no opinan, también tenemos que escuchar a los que no les importa tener autismo. ¿Por qué? Porque existen también. ¿Sí? Ellos tienen otra visión diferente a lo que de repente estamos escuchando, que creemos que esa es la generalidad. Yo siempre digo, no podemos hablar, incluso, y tú lo sabes muy bien, que yo en todas mis conferencias pongo una frasecita que dice... Fui el primero que se lo vi y me llamó mucho la atención de decir a qué punto estamos llegando, que tenemos que poner un disclaimer cuando voy a platicarte o a compartirte mi conocimiento o mi historia. Hijo, a mí eso... Yo sé, es una parte complicada, es una parte del cambio social y es una parte de lo que estamos viviendo. Y en muchos sentidos también es cierto, ¿eh? O sea, a lo mejor yo podría en otro momento hablar y a lo mejor lo que estaba yo diciendo, pensábamos o yo pensaba que se podía acomodar con todos los autistas o con todas las familias. Ya me doy cuenta que no. O sea, mi visión es mi visión y no representa ni a todos los autistas ni a todas las familias. Es una opinión totalmente personal y profesional, eso sí te lo puedo decir, en el sentido de lo que yo he vivido y me ha tocado trabajar. Pero no estoy hablando a nombre de todos. Sí, yo no puedo hablar a nombre de todos, ni de todos los profesionales tampoco. Nadie nunca. Sí, nadie nunca. No, y es algo que también yo digo mucho, ¿no? La generalización es la madre de todos los errores. Estamos hablando de personas, punto, ¿no? Exacto. Y estamos hablando otra vez de condiciones cuando hablamos de autismo, porque muchas veces yo ya no sé cuál es la palabra correcta, ¿no? En comorbilidades o concomiantes, o yo ya no sé cuál es la palabra correcta porque todo mundo corrige a todo mundo, ¿no? Pero ¿cuáles son para ti las principales confusiones que existen en lo que tú estás viendo en diagnóstico diferencial? Primero en adultos, que yo por lo menos lo que he visto mucho en jóvenes, que se confunde con un TOC, ¿no? Con un TDAH y de repente resulta que no, que era autismo, entonces estamos interviniendo mal. ¿Cuáles son, y me regreso un poquito al tema de la importancia del diagnóstico diferencial, ¿no? Pero ¿cuáles son esas principales confusiones que tú has notado? Mira, en niños o en infancias, tendríamos que ver todo lo que tiene que ver las condiciones epilépticas, las condiciones genéticas, sí, específicamente, bueno, de las epilépticas hay varias, pero las 4 más importantes es Lennox-Gastaut, síndrome de West, Landau-Kleffner y Dravet, que son condiciones, son síndromes epilépticos que tienen características parecidas al espectro. ¿Sí? Y todas las condiciones genéticas. Hay muchísimas condiciones genéticas, claro, ahí sí no me podría yo detener, pero hay muchísimas condiciones genéticas que tienen características parecidas al espectro. Y hay que darse cuenta que es una condición genética. No es que además tengan autismo. Esta condición genética por sí misma tiene características parecidas al espectro. Ahora, como el caso de X frágil. Como el caso de X frágil, por ejemplo. ¿Sí? Si nos vamos hacia el otro lado, hacia el lado de los adultos, tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Primero en dos trastornos de la personalidad que me parecen fundamentales, que es el trastorno narcisista y el trastorno límite de personalidad. Okay. ¿Sí? Hay muchos, o sea, me ha tocado a mí trabajar con muchos adultos que vienen aquí a pedir el diagnóstico, ¿sí? Que tienen un trastorno de personalidad básicamente
nos estamos yendo más a la parte del trastorno limítrofe. El trastorno limítrofe es un trastorno complicado, sí, una serie de características muy específicas donde hay problemas sociales, problemas de esta parte como de mucha impulsividad, mucha agresión, dificultades en el autocontrol. Entonces, estos dos elementos, sí, tanto el trastorno de personalidad límite como el trastorno narcisista, son dos condiciones con las que hay que hacer y hay que estudiar mucho los profesionales que nos dedicamos al diagnóstico. Tenemos que echarnos un clavado en estas dos condiciones para hacer un adecuado diagnóstico diferencial y todo lo que tiene que ver con ansiedad y depresión. Ahora, hay otro, y lo acabas de mencionar, que es el trastorno por déficit de atención. Y hay mucha gente que te dice que el trastorno por déficit de atención y el autismo van de la mano, y tampoco, esa es una gran mentira. Sí, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Y hay mucha gente que te dice que el TDA es primo hermano del autismo. Tampoco es primo hermano del autismo. Estamos hablando de dos condiciones diferentes. ¿Toda persona dentro del espectro tiene un TDA asociado? No. Toda persona dentro del espectro tiene características o tiene dificultades atencionales y de concentración. Eso sí, pero no tiene un TDA asociado. Sí, lo quiero dejar muy claro y te lo vuelvo a repetir. O sea, toda persona dentro del espectro, no toda, pero casi todas las personas dentro del espectro van a tener dificultades de atención y de concentración, pero no tienen un TDA asociado. El TDA es otra condición totalmente diferente. Total. Cuando hablamos de TDA, hablamos de chavos o de hombres, mujeres con una serie de características que no la pasan bien. O sea, no es nada más, el TDA es quizá el diagnóstico más manoseado que tenemos hoy en día. ¿Sí? En el autismo ya se está manoseando casi igual que el TDA. Pero el TDA es el más manoseado. O sea, todo el mundo dice, pues, es que además tengo TDA. O sea, es una condición seria, es una situación importante. Los adultos con TDA la pasan muy mal. Entonces, el diagnóstico diferencial en adultos entre TDA y autismo es bien importante. ¿Sí? Porque tienen que ver con otras cuestiones. Tienen muchos fracasos. Los TDA adultos tienen muchos fracasos laborales, muchas dificultades sociales. Sí, pero son diferentes a las que presentaría una persona dentro del espectro en el sentido. Entonces, yo soy de la idea de esto. He escuchado a muchos autistas que dicen que yo tengo autismo y TDA. No. El TDA es una condición que hay que deshebrar, valga la expresión, de manera muy clara para ver si efectivamente se presentan estas características. Volver esta parte de la comorbilidad, como tú dices, o todos estos términos que se están usando, desde mi punto de vista hay que usarlo con mucho cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces empiezan a traspolar cosas. ¿Sí? Me tocó escuchar a alguien que decía, tiene autismo y además tiene trastorno límite de la personalidad y TDA. O sea, ya existe una mezcla gigantesca, gigantesca. ¿Sí? Como me dijo un día Ferarias, ¿no? Un joven autista me dijo, yo ya no sé ni qué es lo que tengo, con tanto cambio. Con tanto cambio, tanto movimiento, de repente dices, bueno, sí o no, ¿para dónde? Sí. Yo sí creo en el diagnóstico diferencial. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Y hay otra cosa que es importantísima, Gerardo, quiero aprovechar para hablarla. Hoy en día se están diciendo muchas mentiras, ¿sí? Y eso también es algo bien importante, ¿sí? O sea, esta apertura que estamos teniendo nos está metiendo al campo de las mentiras terriblemente, ¿sí? Terriblemente porque están dando información que no tiene ninguna validez científica, información que evidentemente únicamente una cierta comunidad es la que la utiliza y piensan que porque esa comunidad la utiliza, volvemos a generalizarlo. ¿Sí? Entonces sí creo que tenemos que trabajar desde un punto de vista muy ético. Hay mucha mentira hoy en día. Hay muchas mentiras que están saliendo y que la gente se las está comprando y las estamos escuchando y decimos, esto es una mentira. ¿Sí? Y profesionalmente tenemos que hacerlo. O sea, sí creo en este sentido. Yo soy un convencido porque trabajo en eso y esa es mi área de trabajo, que el diagnóstico es fundamental. ¿Sí? No como etiqueta, sino como un punto de partida. ¿Sí? El diagnóstico es básicamente un punto de partida. Entonces, no podemos estar mintiendo con el diagnóstico. Tienes un poquito de autismo. A lo mejor sí tienes. O sea, no, pero tienes 15 cosas y además tienes autismo. No, estás mintiendo. ¿Sí? La mentira es quizá uno de los elementos que más me cuestan a mi trabajo hoy en día, de lo que está pasando hoy en día, es escuchar muchas mentiras. ¿Sí? Muchas cosas que dices, esto no es cierto. Y lo están dando como verdades absolutas.
Y eso genera confusión en los autistas, evidentemente, pero mucho en los padres. No estamos viendo para atrás. Y cuando vemos para atrás sí, hay una población infantil, pero a la población infantil no le afecta mucho saber si es autista o no. A quien le afecta al papá. Y si estamos dando estas mentiras, estamos generando una serie de expectativas en los padres bien complejas, ¿eh? Bien complejas. Totalmente, que eso, dijo, parte de lo que yo veo mucho, ¿no? O sea, antes, y es paradójico, irónico lo que voy a decir, pero hace 15 años rogábamos porque se hablara del tema más y hoy rogamos porque se hable mejor, Menos, ¿no? menos o mejor. Mejor, exactamente. Sí. ¿No? Porque muchas veces lo que nos pasa de este lado a los papás, ¿no? Escuchamos un testimonio de alguien que nos cae bien, que seguimos en redes, algún famoso, algún X, y más que compartirte una visión general, como ahora el término divulgadores de autismo, que gracias a Dios hay muchos y hay muchos que lo están haciendo muy bien, pero creo que a veces pecamos y caemos en concursos de popularidad, como digo yo, pero ves cierta información que lo primero que te pregunta un papá o una mamá, ¿no? Siempre es ¿qué te funcionó? Y tú le puedes decir lo que a ti te funcionó y, hijo, iba a decir no necesariamente, pero es que no, ni siquiera necesariamente. Eso no significa que te va a funcionar a ti por los contextos, por el entorno, por la edad, por la personalidad, por todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay un peligro. Ahora, mucho de pasando un poquito a la terminología, ¿no? Y a la clasificación diagnóstica, sobre todo. ¿Cómo has visto tú la evolución de la clasificación diagnóstica y qué opinión tienes? Se lo he preguntado a muchos, a Daniel Comín, a Marcín, a Alita Cebes, se lo he preguntado a muchos en este podcast de la diferencia entre un nivel de apoyo o necesidades de apoyo 1 a un nivel 3, ¿no? Lo que antes entendíamos como Asperger, que ahora ya no, porque no podemos honrar a alguien que, ¿no? Que tenía prácticas, etcétera. ¿En dónde estamos y cuál es tu opinión en esta clasificación del espectro y hacia dónde crees que la ciencia va? Yo creo que hay una cuestión. A ver, el DSM-5, que es donde estamos hablando de los niveles de apoyo, ha desarrollado un gran cambio. Sí, ya considera lo sensorial. Acuérdate que la clasificación americana estaba basada en el DSM, en la triada de Lorna Wing. Lorna Wing escribió en el 80 su libro. Sigo pensando que Lorna Wing es como el parteaguas del autismo y es quien mejor explica el autismo. ¿Sí? Y entonces la Asociación Psiquiátrica Americana empezó a basarse en la triada para hacer todas estas clasificaciones. El DSM-5 cambió y el DSM-5 ha tenido una serie de cambios importantes, reformas importantes, que hablan de lo sensorial y hablan de ese tipo de cosas. Pero cometieron el grave error de hablar de los niveles o de estos niveles de ayuda, desde mi punto de vista. Vuelvo a decir, es mi punto de vista. Sí. Yo no soy fan del DSM-5 y a mí me parece que el DSM-5 es un instrumento que no está ayudando. Sí, es un instrumento que está generando muchísima confusión. Primero, porque los postulados, o sea, si tú lees los postulados del DSM-5, es bien complicado poderles dar un sentido y decir, esto se acomoda en esta persona de esta manera. ¿Sí? Igual los niveles de ayuda. ¿Sí? Los niveles de ayuda que si van del 1 al 3 y que si 3 es mayor ayuda y 1. Ahora, son niveles de ayuda, no niveles de gravedad, pero lamentablemente mucha gente los maneja como niveles de gravedad. Y muchos doctores te dicen es que tiene un nivel 3 de gravedad y están pensando que el nivel 3 hablan del autista profundo no verbal, que era una terminología que se usaba hace algunos años, ¿no? Entonces el 3 es no verbal y es complicado. Y el 1 es el autismo light, ¿sí? El Asperger que correspondía en otro momento, y entonces hacían esta comparación, que es un grave error, ¿sí? Porque tampoco funciona así. Sí, o sea, porque puedes encontrar personas que no hablen con grandes habilidades, que a lo mejor tienen un nivel de ayuda 1, y personas que tienen lenguaje con muchos retos, que a lo mejor tienen un nivel de ayuda 3. Eso no lo cambia. Entonces, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Tenemos que cambiar la visión. Yo soy un convencido y alguna vez te lo propuse y quedó por ahí en el tintero, usar el CIE-11. Sí. O sea, yo sí me iría a cambiar la clasificación. Porque nosotros estamos pensando que el DSM-5 está bien porque lo hicieron los gringos, pero tiene grandes errores. Además es un libro hecho por la Asociación Psiquiátrica Americana para americanos, no para mexicanos. ¿Sí? Entonces ahí empieza este cambio. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues cambiar la visión. El CIE-11 explica mucho mejor. ¿Sí? O sea, la clasificación del CIE-11, que el CIE-11 es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, explica mucho mejor el trastorno espectro autista que ellos manejan. Eso siguen usando el término trastorno, pero lo explica mucho mejor. ¿Sí? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Creo que lo que tendríamos que hacer es hacer clasificaciones mucho más claras.
Insisto, el CI-11 no es tampoco perfecta, ni tampoco abarca ¿sabes? Es lo más adecuado, pero desde mi punto de vista se acerca más a algo que define mucho mejor. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es trabajar, son mejores definiciones de la condición, ¿sí? O sea, no dejarlo tan abierto, porque ¿qué pasó con el DSM-5? El DSM-5 en una de sus clasificaciones decía, en uno de sus apartados decía, tiene que presentar 3, ¿sí? Y después hizo un reacomodo y dijo, no, tiene que presentar todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se estaba abriendo, o sea, se dieron cuenta que la gente empezaba como a moverse y generó mucha confusión. Entonces de repente dijeron, no, ya no, en la revisión no tienen que presentarse 3, tienen que presentarse todas, ¿sí? O sea, se está haciendo un acomodo. Yo creo que en este sentido las definiciones tienen que ser muy claras. Yo no sé si el DSM-5 lo va a hacer en unos años, no creo, porque es un instrumento médico y lleva toda esta parte médica. Pero sí creo que tendríamos que ir analizando mejor las clasificaciones y generar criterios. Nosotros como profesionales tendríamos que generar criterios para poder hablar de a qué nos referimos. Yo siempre con los profesionales que capacito siempre les digo, tú tienes que explicarle al papá por qué su hijo tiene autismo. No por lo que dice el DSM-5, no por lo que dice el A2, no por lo que dice el ADR, sino por lo que tú dices, por qué tú sabes que tiene autismo. Le tienes que explicar al papá y que el papá tiene que irse diciendo, sí, me quedó muy clara la explicación de por qué mi hijo tiene autismo. ¿Sí? Yo siempre que les digo a los papás, y esto, bueno, pues no contesta mucho tú la pregunta que me estás haciendo, pero cuando me dicen, es que tengo un niño que tiene nivel 2, ¿cómo le hago para que no pase al nivel 3? ¿O cómo le hago para que pase al nivel 1? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el truco? El truco es arruga el nivel y tíralo a la basura. Tienes un hijo con una personalidad, ¿sí? Con una serie de características y habilidades. No te preocupes qué nivel tiene. El nivel no sirve para nada. El único que está haciendo el nivel es limitar. Es que tiene nivel 3, entonces no va a poder. ¿Sí? Tiene nivel 1, entonces va a poder más. Entonces también estás sobreexigiendo en ese sentido. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo siempre les digo, el nivel, arrúguenlo, tírenlo, sí es un autista y vamos a trabajar con lo que tenemos, no con el nivel. ¿Sí? Ni pensando que voy a cambiar el nivel, voy a hacer que pase a uno mejor o voy a evitar que se regrese a uno peor. Eso no está sirviendo, eso le está generando mucha confusión, no nada más a los papás, a los profesionales también, porque los profesionales reciben este documento donde dice el nivel y dicen en la torre, o sea, este papá quiere que yo haga tal o cual cosa para mejorar su nivel. Y el trabajo no es mejorar niveles, porque estamos hablando de personas, ¿sí? Y esas personas tienen una serie de características. Habilidades. A desarrollar habilidades, disminuir los retos en la medida de lo posible, ¿no? Totalmente. Y te iba a hacer una pregunta que se me fue, pero en mi cabeza sonaba muy interesante. Qué bueno. Déjame ver si la puedo formular correctamente y si puedo conectarla, pero en esta confusión de diagnósticos y demás, los instrumentos de diagnóstico, los que acabas de referir, el A2, el ADIR, el MCHAT, etcétera, todos esos, al final son marcos de referencia, pero el ojo clínico juega un factor fundamental. Yo soy un convencido y mi trabajo siempre ha sido en el desarrollo del ojo clínico. ¿Sí? O sea, la gente que se capacita conmigo no lo capacito en ningún instrumento, en ninguno. Los revisamos, pero no los capacitamos. Yo los capacito en el ojo clínico. Ve al niño, ve al adulto, habla con el adulto, saca la información en 5 áreas. Yo manejo 5 áreas que son en la forma de comunicarse, en la forma de relacionarse, en el uso de los objetos, en el proceso de pensamiento y en la integración sensorial. Son las 5 áreas que para mí tienen que presentarse para hablar de que la persona, hombre o mujer, está dentro del espectro. ¿Sí? Entonces, en este sentido, mucho de lo que yo trato de hacer o que como asociación civil hacemos es generar y desarrollar el ojo clínico. Que todo profesional sepa de lo que está viendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? El A2, el ADR son instrumentos que lo que hacen es observar, Gerardo. ¿Sí? O sea, lo que haces, tú observas. Pero si tú no estás entendiendo qué es lo que tienes que observar, puedes hacer muchísimos falsos positivos, que eso es algo que ha sucedido mucho. Hemos encontrado muchísimos falsos positivos, ¿sí? De chavos que dicen que tiene, o personas que dicen que tiene autismo cuando no tiene autismo. Vaya, te hablo de no tener autismo, o sea, ni siquiera es que estén dentro del espectro, no tienen autismo. Y los están diagnosticando con autismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la persona que está haciendo no tiene el ojo clínico para darse cuenta de a qué se está refiriendo la pregunta, ¿sí?
Entonces, nosotros trabajamos mucho el ojo clínico. Además, tomar en cuenta que estas pruebas tampoco son infalibles. Tienen un grado de error y un grado en este sentido donde pues, no son necesariamente acertadas en todos sentidos. Entonces, mucho de lo que nosotros trabajamos es el ojo clínico y nosotros buscamos hacer esta parte del ojo clínico. Sí, nosotros tenemos 2 filtros, uno que era del Asperger y otro que era de autismo. Todos se van a quedar en uno que se llama filtro mexicano para la detección del espectro autista. Sí, que vamos a utilizar o que lo abrimos a que la gente lo utilice. Es una guía, no es un instrumento diagnóstico. Es un filtro de detección, ¿sí? ¿Por qué? Déjame retar un poquito más eso, Eduardo, porque ahorita como que me quedó claro algo, ¿no? Con tu explicación también. O sea, los instrumentos que entendemos que son instrumentos de diagnósticos que están sujetos al criterio del evaluador, deberíamos de estar hablando más como marcos de referencia, lo decías tú, como un filtro, como un cuestionario base, ¿no? Lo veo. Yo últimamente traigo una obsesión con los marcos de referencia fuerte, ¿eh? Nunca los había encontrado utilidad en mi vida hasta hoy, pero yo puedo tomar el mejor marco de referencia para la actividad que quiera hacer y puedo sacarle el mayor provecho o no, dependiendo de la información que yo le vierta, cómo lo utilice, cómo lo interprete y cómo lo haga. Quiero pensar que no debiera de pasar eso con un instrumento diagnóstico, de evaluación, de observación, pero al final es lo que pasa. Lo que pasa ahí, Gerardo, y ahí es donde entramos en otra línea, que es algo que te quiero aclarar, porque volvemos al diagnóstico diferencial. Sí, o sea, retomamos el diagnóstico diferencial. ¿A qué me refiero? La detección, Gerardo, la detección es cuantitativa. Observo una cantidad de características que me hacen pensar que tú estás dentro del espectro. El diagnóstico es cualitativo. Observo si esas características verdaderamente corresponden al espectro. Por eso es la necesidad del ojo clínico, ¿sí? O sea, los filtros lo que hacen es detectar una cantidad de conductas, ¿sí? Pero yo tengo que saber si esas conductas verdaderamente corresponden al espectro. Si la pregunta se entendió como lo explica el espectro. Entonces, en este sentido, tu marco de referencia, sí, el marco de referencia debe ser saber que puedo observar una serie de características, pero no por observar esa serie de características estás dentro del espectro. Tengo que analizar si esas características verdaderamente corresponden al espectro. Por eso nosotros usamos filtros de detección, no de diagnóstico. Porque si nosotros utilizáramos esos instrumentos como diagnóstico, pues estamos abriendo una gama para que la gente se diagnostique a través de esos instrumentos cuando no. Estos instrumentos que aparecen en Internet que te dicen, tú sí, posiblemente tengas autismo, ¿sí? Casi todos te dicen, tienes que corroborarlo con un profesional, ¿sí? O sea, casi todos te mandan en ese sentido. Pero hay gente que se queda con que ya apliqué ese instrumento y sí me cuadra y sí estoy. No, o sea, que tengas una cantidad no quiere decir que estás dentro de. Se tiene que analizar si esas características corresponden a. Sí. Y también Sí. deberíamos de estar analizando que esas características, deberíamos de estar midiendo el reto que representa en tu calidad de vida o vida independiente. Lo que pasa es, a ver, son dos cosas. Aquí estamos hablando de la detección y el diagnóstico. ¿Sí? Después tendrías que hacer un análisis como mucho más profundo de esas características. O sea, lo primero que estamos haciendo, acuérdate que yo hablo de diagnóstico. O sea, yo veo la característica y digo, sí corresponde, junta con estos cinco áreas de las que yo hablo de autismo. Ahora, el siguiente paso es, ¿qué habilidades tiene? ¿Qué tengo que trabajar para mejorar su calidad de vida? ¿Qué elementos tengo que poner a su disposición para mejorar su calidad de vida? No nada más es el autismo en sí mismo, es qué pasa con la familia, qué pasa con la escuela, qué pasa con la terapia, qué pasa con su desarrollo social, qué pasa con su personalidad, qué pasa con su contexto sociocultural. Es decir, no nada más es centrarnos en el diagnóstico, ¿sí? Otra de las cosas que estoy trabajando es esta parte de los contextos, ¿sí? O sea, para mí el diagnóstico es solo un contexto de todos en los que vive la persona, ¿sí? No podemos pensar que lo más importante es el diagnóstico. Porque si le colgamos que lo más importante es el diagnóstico, ya se fregó el asunto. ¿Sí? Porque da igual el entorno y el contexto escolar, el familiar, el laboral. Todo es el autismo, no.
¿Cómo te desarrollas en cada uno de tus contextos? ¿Cómo yo Claro. como familia voy a buscar que mi hijo pequeño se desarrolle en todos los contextos para mejorar su calidad de vida? Yo como adulto, ¿cómo voy a mejorar mi desarrollo en mis contextos para mejorar mi calidad de vida? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer yo como adulto y qué apoyos tengo que solicitar? Pero no olvidemos, o sea, ¿qué tengo que hacer yo, adulto autista, para mejorar mi calidad de vida? No nada más es esperar lo que pasa alrededor, es también yo qué hago para mejorar mi calidad de vida. Entonces, en este sentido también es tu papá, ¿qué vas a hacer para mejorar la calidad de vida de tu hijo? No, Y no tuya. se lo estés, y tuya, y no se lo estés poniendo al terapeuta, no se lo estés poniendo a la escuela. ¿Tú qué estás haciendo para que la calidad de vida de tu hijo mejore? Porque si la calidad de vida de tu hijo mejora, tu calidad de vida como papá va a mejorar. ¿Sí? O sea, si tú trabajas que tu hijo tenga una mejor calidad de vida, de rebote tu calidad de vida va a mejorar. Te vas a dejar de preocupar de qué va a pasar el día que tú te mueras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a decir, tengo un hijo o una hija con muchas habilidades. Sí, algunos necesitarán supervisión, otros no la necesitarán. Sí, estar pensando que siempre va a necesitar a alguien que lo apoye. Totalmente. El nuevo termo Wingstop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wingstop Lover junto a los expertos en sabor. Me quiero regresar un poco a tu historia, ¿no? Y por donde empezábamos. Entraste tú al mundo, digamos, del autismo a través de la educación especial, ¿no? Ayer platicaba, o acabo de entrevistar también a Abraham Arenas, que habla mucho de un modelo pedagógico. En esta evolución que hemos platicado del diagnóstico, de un modelo social y demás, ¿cómo has visto tú la evolución de educación especial y dónde estamos fallando? A ver, yo creo que aquí hay como varios elementos que tenemos que considerar, ¿eh? Y a lo mejor estamos hablando de una falla como país, y te lo quiero explicar en ese sentido. Hace algunos años fui a Honduras, a un congreso que me invitaron, y algo que me impresionó en Honduras fue que a la hora que estábamos hablando, era una asociación, y esta asociación estábamos platicando, y yo les dije, oigan, ¿y tienen algún sistema escolarizado en que los niños vengan a tomar clases durante la mañana? Y se me quedaban viendo con una cara como diciendo, ¿de qué me hablas? Me dice, aquí todos los niños van a la escuela, pública o privada. ¿Sí? Wow. Y si nosotros como asociación hemos peleado que todos los niños vayan a la escuela. En México, de repente somos como muy orgullosos de decir, tengo un sistema preescolarizado que va a preparar a los... tenemos una escuela que da todo específicamente para autismo. ¿Y sabes qué? No es por ahí. ¿Sí? Todos los niños tienen que ir a la escuela. ¿Qué tipo de escuela? Estamos hablando de otro asunto. ¿Sí? La Secretaría de Educación Pública tiene dos sistemas que a mí me parece adecuados. La escuela regular con apoyo de USAER y el famoso CAM. Que el CAM es una institución o es un sistema muy devaluado. Y el CAM es maravilloso para muchos. ¿Sí? Yo soy un defensor del CAM. ¿Sí? O sea, yo he escuchado mucho y escuchas mucho. Es que ven un CAM y verlo como CAM ya no es inclusivo. El CAM no es inclusivo. No. El CAM es totalmente inclusivo. No hay nadie más social y buena onda que las personas que van a un CAM. Sí, es que no lo llevo al CAM porque va a copiar lo que hacen los demás. Ojalá y copien lo social y copien muchas cosas. O sea, esta idea de evaluar el CAM me parece que es terrible. El CAM en el 95, cuando empezó la integración educativa, el CAM iba a desaparecer. Obviamente se dieron cuenta que no podía desaparecer el CAM porque había una población que no podía estar en la escuela regular. ¿Sí? Entonces, yo no estoy diciendo que todos escuela regular, es todos a un sistema educativo. Y el sistema educativo puede ser una escuela pública con apoyo de USAER, una escuela privada inclusiva o un centro de atención múltiple. Esas son las opciones que como país tenemos para esta población. ¿Sí? Para toda nuestra población, o sea, para todos los niños y para todos los infantes que tienen que ir a la escuela, van a estos sistemas. ¿Sí? Obviamente en México tenemos el sistema de la escuela que tiene su sistema escolarizado o preescolar y este tipo de cosas, de solo autistas o solo educación especial. Yo creo que esto tiene que evolucionar y tiene que evolucionar a que nuestro trabajo tiene que ser en la preparación de la adaptación a una escuela regular. ¿Sí? O a una escuela, o a un centro de atención múltiple. Es decir, sí en un esquema totalmente. Es como lo platicamos tú y yo hace mucho tiempo, ¿no? Con el tema de las funciones relajadas de Cinépolis, ¿no? Que decíamos, a ver, es que son tres opciones. Para algunas personas esa función
es la única opción, la única. Ujú. Para otras personas no es opción porque no tiene tema en ir a una función normal, entre comillas, y para algunos es transitorio. Lo Ujú. mismo para un modelo de educación especial, en Yo donde sí creo que siempre tendríamos deberíamos que tener tender y apuntar yo, a la educación a lo regular. transitorio. Yo siempre tendría que pensar que tendría que ser transitorio. ¿Por qué? Porque la educación regular, vamos a ponerle en ese sentido, es un derecho de todos los individuos que viven en este país. ¿Sí? Y yo no puedo ser excluyente al decir tú porque tienes autismo, te conviene más estar aquí en mi centro, donde te voy a tener hasta los 12 años. ¿Sí? No te voy a dar un certificado de primaria, pero que tuve 12 años. Te hice leer, escribir, está bien, pero le está faltando algo. ¿Sí? O sea, estás dejando a este chavo a un lado. ¿Sí? Porque eso mismo se podría trabajar en una escuela pública, digo, una escuela pública o una escuela regular, una escuela. Lo que tú tendrías que hacer es, yo te preparo para llevarte a la escuela regular, ¿sí? En el sistema que sea, pero te preparo. Hay chavos con autismo que se van a beneficiar de una escuela regular. Hay otros que se van a beneficiar de una escuela regular con apoyo de USAID. Hay otros que se van a beneficiar de un CAM. Esto es un proceso de adaptación a una realidad como país. Si seguimos pensando que lo ideal es estos esquemas aislados, no estamos generando la famosa palabra de inclusión, estamos siendo excluyentes. Entonces volvemos a lo Ahora, mismo, lo que tenemos que hacer es empujar. también muchas veces los padres, pues, te lo digo yo como papá, creemos que el estar en una escuela regular, en un programa de inclusión, regresar o irte por la opción de CAM en la etapa joven, en la etapa transición adulta, lo podemos ver desde nuestra propia creencia como una regresión, como un paso atrás, como un tiro a la toalla. Y yo no creo que sea eso. Yo creo que es un tema de desarrollo, de responder a las necesidades del alumno, de la persona, para que tenga mejores herramientas para tener una calidad de vida. Es un hecho, es decir, a ver, hay como dos visiones que tenemos que tener en ese sentido, Gerardo. La primera es, la escuela no es ir a leer y escribir, sumar y restar. Eso no es la escuela. Eso son una de las tantas cosas que te enseña la escuela. Pero la escuela te enseña muchas otras cosas. Hábitos, patrones de socialización, seguimiento de reglas, una serie de cuestiones que tienes que hacer, que es desde levantarte a las 6 de la mañana y llegar a las 7:30 a la escuela. Ese es un hábito que todos de alguna manera aprendimos. Nos puede gustar, no nos puede gustar, pero pues eso lo hicimos. Y eso también se lo tienes que dar a un autista. O sea, un autista no puede estar excluido de esto. ¿Sí? ¿Qué tanto va a leer? ¿Qué tanto va a escribir? Ok, si ya estamos acabando primaria y vas a entrar a secundaria, pues tú como padre, tú como profesional, tú mismo como autista, si tienes esta posibilidad de darte cuenta y de poder analizar este proceso, es ¿qué tanto voy a poder con la física? ¿Qué tanto voy a poder con química? ¿Sí? No estoy diciendo que no lo vayan a poder, es analiza si vas a poder con estos contenidos. ¿Sí? Muchos de nosotros no tuvimos la posibilidad de analizarlo y nos metieron a estudiar biología cuando la alucinamos. ¿Sí? Y a lo mejor de pronto con un chavo con autismo que acabe primaria, lánzate a la secundaria, ¿cómo vas? Ya vemos qué va a pasar. O sea, no podemos tampoco tener todos los pelos de la burra en la mano. Podemos analizar y decir, a ver, mi hijo o mi alumno no se va a beneficiar de la secundaria, lo mandamos a un camp, porque en el camp, si hay un programa de secundaria para camp, que puede beneficiarle. Eso lo tienes que analizar. Sí, el asunto no nada más es decir sí, no, si no es sí, no, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Sí? O sea, esta parte es muy importante. Si el papá de repente te dice, es que va a dar pasos para atrás, hay que ser muy conscientes y decirles, no, al revés. Lo que estamos haciendo es para que vaya para adelante. Tienes que cuestionarte si quedarte en la secundaria va a hacer pasos para atrás en una secundaria regular o se va a beneficiar más de un campo. Es complicado, pero sí creo que tenemos que buscar hacer este análisis, no quedarnos nada más con el proceso de tiene que seguir porque tiene que seguir, o si lo cambio es un retroceso. No, a ver, esto va mucho más allá de solo darle un significado social. Que muchas veces es como actuamos los padres. Exactamente. Es un ¿No? problema social en ese sentido. Sí, sí, de expectativas, de que quiero que vaya a tal colegio y que estudie medicina como su abuelo y etcétera, ¿no? Oye, ahora, en el plano personal también, Eduardo, ¿cómo te has retado a ti mismo y cómo te has desafiado a ti mismo en cuanto a tu conocimiento? Porque creo que uno pues, de los posibles errores fáciles de cualquier profesional es clavarse con sus conceptos y con sus pensamientos o sus creencias y decir, esta es la verdad absoluta.
¿Cómo te has desafiado a ti mismo en estos conceptos en permanente evolución? Mira, no sé si lo has escuchado, es algo que de pronto me critican mucho. Yo no creo en el especialista. Yo no me creo un especialista en autismo. Yo soy un profesional, ¿sí? Yo siempre he dicho, en el autismo nadie es lo suficientemente especialista para decirse especialista. Y lo vuelvo a repetir. En el campo del autismo nadie es lo suficientemente especialista para decirse especialista. Yo no tengo, bajo ninguna circunstancia, el valor de decir que soy un especialista. No, yo soy un profesional del autismo, ¿sí? Y eso es algo que me ha convencido mucho, porque hoy en día yo soy de la generación ya vieja del autismo. Ya somos de la generación que, bueno, pues, nos tocó empezar, pero vienen una cantidad de jóvenes y viene una cantidad de gente con una visión totalmente diferente, totalmente innovadora y muchos de ellos totalmente, a lo mejor en contra de lo que yo pensaba hace algunos años. Sí ha sido un reto abrirme y de repente escuchar una serie de cosas que dices, no estoy de acuerdo, a cambiar y decir, simple y sencillamente no estoy de acuerdo. El que yo no esté de acuerdo no quiere decir que está mal. El que yo no esté de acuerdo quiere decir que es un tratamiento al que no deben acceder. No. Abrir esta posibilidad de saber que hoy en día hay una cantidad de tratamientos que pueden ser muy eficientes, que hay una cantidad de voces que están levantando la mano y están hablando. Escuchar a los autistas. Todo esto hace que cambiemos. Pero también hace que reafirme, o me ha hecho a mí reafirmar muchas de mis ideas también. O sea, soy un convencido de que el autismo es una condición de la primera infancia. Y ahí sí te puedo decir, no creo que de aquí a que me muera eso vaya a cambiar. ¿Sí? Es decir, sí creo que hay cosas que para mí son muy importantes y las tengo como muy claras. Hay otras cosas en las que evidentemente ha habido un cambio, ¿no? Y ha habido una evolución. Y falta mucho todavía. Sí, falta mucho porque ¿cuál sería mi sueño? Mi sueño sería que no tuviéramos que hacer este podcast ni hablar de autismo, Gerardo. O sea, mi sueño sería que el autismo, yo siempre lo pongo, es un ejemplo, siempre te lo he contado y te lo vuelvo a contar con los zurdos. ¿Sí? Tú sabes que yo soy zurdo. ¿Sí? Los zurdos en la Edad Media los quemaban porque decían que eran ¿cómo se llama? Una desviación de Satanás. Entonces, nos quemaban. Entonces, si yo hubiera nacido en la Edad Media, no hubiera hecho este podcast, porque me hubieran quemado, porque soy zurdo. Hoy en día, la generación de mi papá, o sea, la generación anterior, les ataban la mano, ¿sí? Para que escribieran con la Para derecha. ser diestros a la de a huevo, dirían. A la de a Wilbur. Mi generación, yo soy de la generación del qué padre que eres zurdo. A ver, a ver cómo escribes, a ver, enséñame. ¿Y cómo le haces? O sea, era padrísimo ser zurdo. Después vino la generación de las tijeras para zurdo, las libretas para zurdo, cosas así. Los pupitres para zurdo. Los pupitres para zurdo. Y hoy en día, ¿importa ser zurdo? Da igual. Exactamente lo mismo. A nadie le importa si eres zurdo o no eres zurdo. Y ya no se vuelve algo, vaya, ni siquiera para admirar. ¿Sí? Y esa siempre ha sido siempre lo he querido equiparar con el autismo. Ojalá llegue un momento en que tener autismo sea totalmente indiferente como ser zurdo. Me encanta esa analogía que haces con el ser zurdo porque es la máxima de la normalización, ya no es un tema. Tenemos un tema. Y los quemaban, ¿eh? Poca cosa. Poca cosa, sí. O sea, son totalmente. Y esto sería mi sueño, que pudiéramos dejar de hablar de estas cuestiones tan específicas sobre el autismo y decir, los autistas existen como existen los síndromes de Down, como existe la parálisis cerebral, como existen estas condiciones y tienen todo el derecho de desarrollarse en esta sociedad, sin limitaciones, ¿sí? Sí. Con sus habilidades, con sus retos, con sus posibilidades, con sus contextos. ¿Sí? Sería como un sueño, un poquito de opio, pero pues, ojalá y pudiera ser, ¿no? No, pero ¿qué sería de como decía Sabina, la vida sin utopías es un ensayo para la muerte, ¿no? Exacto. O sea, y a mí me gusta verlo así. Yo siempre he dicho que la utopía que tengo de Iluminemos es que deje de existir, ¿no? Para no tener justamente que estar haciendo esto que estamos haciendo, ¿no? Claro. Por más que lo disfrutemos y por más que nos guste, y a mí sobre todo, que creo que una característica es la curiosidad que tengo, ¿no? Por aprender y aprender y aprender, ¿no? En este aprendizaje, ¿cuál ha sido alguna lección que hayas tenido, que te haya dado el autismo en sí, que hayas aprendido sobre ti mismo? Fíjate que una de las cosas que
y no quiero sonar, o sea, estoy en contra un poco de romantizar el autismo, ¿no? Pero a mí quien más me ha enseñado son los autistas, ¿sí? Y quien más me han enseñado son estos autistas con dificultades o con grandes retos a nivel de lenguaje. Yo siempre he dicho que lo mío es el autista que no habla, ¿sí? No el que no se comunica, sino el que no habla, el que no tiene lenguaje, el que tiene grandes retos de comunicación, ¿sí? Yo siempre tuve como muy buen contacto con ellos, ¿sí? O sea, como hice muy buena relación con ellos. Y siempre he sido un convencido en ese sentido de que son los que más te enseñan por los esfuerzos que hacen y por algo bien importante, Gerardo, que a mí me ayudó mucho a cambiar la visión. Por eso, a veces, cuando escucho esta parte del sufrimiento, hace mucho ruido conmigo. Porque me tocó conocer y he visto a muchísimos chavos y mujeres, muchas mujeres también, no hablantes, no verbales, extremadamente felices y tranquilos y disfrutando las cosas. ¿Sí? Y entonces ahí cambió mucho mi visión. Porque entonces me empecé a dar cuenta de que pues, el autismo no es tan gacho como la gente quiere hacerlo ver, ¿no? O sea, la que te das cuenta que un chavo con dificultades para hablar, una mujer con dificultades para comunicarse, se la pasa bien y está feliz aleteando, dando vueltas, subiéndose a la resbaladilla, ¿sí? Sigue instrucciones, come bien, o sea, dices, ¿y el autismo, apá? ¿Sí? O sea, y las dificultades y las limitaciones y las cosas que no van a poder hacer. No quiero romantizar y decir que todos son así. Hay personas que tienen mayores retos y ha sido más complicado. Eso es un hecho. Y me ha tocado también conocerlos. Pero en la posibilidad de darnos cuenta que de pronto los autistas la pasan bien, ha sido como darme cuenta de, claro, la pueden pasar muy bien y pueden ser muy felices con su autismo. Sí, ¿Por si qué hay queremos gentes infelices quitárselo? que no son autistas, ¿por O qué sea, no ¿por va a qué haber queremos personas? quitárselo? O sea, porque yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué le quieren quitar el autismo? Se la está pasando todo dar. Sí, Yo o me sea, acuerdo mucho en una conferencia tuya, ¿no? Una frase que me marcó mucho, de que de repente decías, y luego son frases polémicas, ¿no? Porque hay un contexto detrás en toda la plática, pero de decir, déjalo autistear, el o sea, autistear, sí. Uh-huh. ¿no? Déjalo, también no pasa nada, ¿no? O sea, es lo que sabe hacer. Que a mí no me guste que lo haga, quiere decir que no se lo va a permitir. Totalmente. Sí, Ahora, sí, ¿dónde sí. estamos en materia de autismo en este país? Uy, Gerardo, yo creo que ahí hemos dado pasos gigantescos. Sí, alguien alguna vez me dijo, es que seguimos en pañales. No, no seguimos en pañales. No seguimos en pañales. No somos la potencia en el autismo, pero también quiero aclararlo, no existe la potencia en el autismo. Es esta fantasía que tenemos de que en Europa son los que mejor hacen, en Estados Unidos son los que mejor hacen, es una fantasía. ¿Sí? Las dos americanos, dos europeos hacen cosas muy bien, pero también tienen cosas que salen muy mal, como pasa en México. Yo soy un gran defensor de lo que se hace en México, porque me ha tocado ver la evolución. ¿En dónde estamos? Estamos en otro nivel, ¿sí? Se habla de autismo, ¿sí? Tú has sido ahí como piedra angular en el sentido de que se escuche hablar de autismo, ¿sí? Las escuelas, los profesionales se quieren capacitar para saber cómo intervenir, ¿sí? Ya no les da tanto miedo, ¿sí? Ya quitamos el miedo alrededor del autismo, ¿sí? La gente trata de abrirse a recibir la población. Afortunadamente está empezando a quitarse esta idea de lo que hablaba hace rato, de romantizar el autismo, de qué bonito es trabajar con autismo, es que es padrísimo, es que yo me encanta trabajar con niños de corazón azul y cosas así, que de repente las escuchamos y decimos, no, ese no Como es. debe de ser padrísimo ser futbolista de primera línea y Exactamente. competir en la Champions 5 años, ¿no? Exactamente, o sea, no veo ahí como por qué esta necesidad de darle tanta. Entonces, yo creo que en ese sentido ha habido un cambio real. O sea, México es un país donde ya se ha hablado de autismo. Falta mucho. Falta para quién, para los jóvenes y los adultos. La población infantil ya se atiende y desde mi punto de vista se atiende bien, con sus altas y bajas. Pero todavía tenemos un reto con los jóvenes y con los adultos. Ahí tenemos todavía un reto. Ya se está haciendo mucho, ya cada vez hay más intervención en este nivel y estrategias de intervención, pero todavía falta mucho a ese nivel. Totalmente. Yo digo, siendo obviamente muy optimista también, ¿no? Pero y hasta cierto punto idealista, pero yo sí veo que por lo menos las bases están sentadas para que el rumbo sea totalmente distinto en el Uh-huh. interés público, en la inclusión educativa, en la inclusión laboral, y vamos a llegar al punto de empezar a hablar de vivienda, ¿no? Y yo creo que eso viene en el corto, mediano plazo, ojalá. Claro,
Exactamente, ojalá ese sería un punto, o sea, los mismos derechos, las mismas igualdades, todo este proceso tiene que ser así, no puede ser de otra forma, porque así es como tiene que ser. ¿Sí? Totalmente. Oye, Eduardo, y para acercarnos al final, una serie de preguntas a ver qué te parecen, pero ¿quién ha sido o quiénes han sido tus mayores inspiraciones en la vida, ya sea en el ámbito personal o laboral, profesional? ¿Y por qué? Profesional. Yo soy un admirador de Lorna Wink. Yo cuando leí el libro de Lorna Wink, para mí fue como un cambio muy importante. ¿Sí? Lorna Wink fue así como un primer parteaguas. Y la otra persona que yo admiré mucho fue mi amigo, me enseñó mucho y sobre todo del que aprendí la importancia de respetar al otro, es Theo Peters. Theo Peters fue para mí como un personaje muy importante. ¿Sí? Aparte de que era un hombre muy simpático, era un cuate con una visión, creo que una visión filosófica del autismo mucho más allá de lo que incluso hoy en día está sucediendo, ¿no? Y Teo creo que ese es una persona que me marcó mucho a nivel profesional, como esta parte de decir, este cuate sabe de lo que está hablando, además un cuate con una sencillez extraordinaria, de la que sí he tratado de aprenderlo y de seguirlo, ¿no? O sea, la modestia y la sencillez de Teo era algo de veras de admirarse. Tú lo escuchaste en alguna ocasión y sí era algo impresionante, Theo Peters. Un privilegio escucharlo, porque justamente su visión tan humanista y filosófica y tan, hijo, casi me atrevo a decir, una persona, ¿no? Una empatía brutal. Bueno, al punto de que se le sigue citando en muchas cosas, ¿no? A mí me fascina eso que decía que el autismo era un proyecto piloto para la humanidad. O sea, me encanta agarrarme de ahí, ¿no? Y han pasado muchos años de eso. Ahora, ¿hoy a quién ves en ese nivel, Theo Peters, Lorna Wink, que esté metido en el tema? Híjole, yo creo que hay muchas personas, sobre todo muchos jóvenes. Oigo hablar a muchos jóvenes que están dando su visión, muchas mujeres que están trabajando con el diagnóstico, explicando el diagnóstico de mujeres, sí, algunos como muy claros, muy centrados en ese sentido. Yo creo que tenemos que voltear a ver, ya no voltearnos a ver nosotros los que empezamos esto, sino hay que voltear a ver a los que vienen. Sí, hay muchos jóvenes que están haciendo muchas cosas, hay mucha oferta de cursos, y me parece que ahí sí no te podría decir específicamente uno. Yo sí creo que hay mucha gente que viene atrás haciendo las cosas verdaderamente con mucho profesionalismo y sobre todo con una visión totalmente diferente, ¿no? Y eso me parece que es lo más rico. Totalmente. Y antes de entrar a las últimas preguntas, sí apunté algo que sí me gustaría preguntarte, porque no lo hemos platicado, pero creo que nunca le hemos dado a profundidad al tema, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones vienen con una disposición a colaborar de otra manera a la que lo hacíamos nosotros, a la que se hizo en el pasado, ¿no? Hace rato, al principio mencionabas, ¿no? La Sociedad Mexicana de Autismo, luego la Federación Latinoamericana o esta, y hoy veo al profesional joven mucho más dispuesto a colaborar, a compartir conocimiento, ¿no? A elevar entre todos el nivel de juego, como digo yo. ¿En dónde crees que falló en su momento esta iniciativa de la Sociedad Mexicana o de la Red Latinoamericana o Federación Latinoamericana? Híjole, estás ¿Fui yo tocando mayo? un tema muy sensible, un tema muy sensible, pero del que tenemos que hablar, y son los egos. Lo que echó a perder todas esas iniciativas no fue el autismo, fueron los egos de los profesionales. Sí, pues te lo puedo decir sin miedo. Incluso me puedo incluir yo, no incluso, me incluyo yo. Sí, en ese momento. En ese momento, nuestros egos no nos permitieron. Yo soy el que sé, yo soy el que conoce, yo fui el que hice, yo fui el que puse. Y eso nos echó a perder. Y ahí aprendí. Sí, ahí fue cuando dije, nuestro peor enemigo profesional, en cualquier ámbito, es el ego. El decir, yo soy aquí el fregón, yo soy el que más sabe, yo soy el que empecé, yo soy el que dijo, yo soy el que hice, yo soy el que puso, eso no ayuda de nada. Todas estas, y hoy en día sigue pasando, o sea, sigue pasando lamentablemente, pero muchos proyectos se tiran por los egos de la gente, por los egos. Y es algo que yo trato de transmitirle mucho a mis alumnos, trato de transmitirle mucho a las asociaciones de jóvenes, es no se la crean. Cuando te digan, oye, es que no hay nadie en este país que sepa de autismo más que tú, no se la crean, porque quien te dice eso, al ratito te va a tirar. O sea, no se la crean. Aquí tenemos que tener los pies bien sobre la tierra. Somos profesionales, solo eso. ¿Sí? Aquí no existe el especialista.
porque siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que estudiar. Lamentablemente fueron los egos, lamentablemente los egos siguen, ¿sí? Porque tú lo sabes perfectamente, tú has entrevistado a muchísima gente y tú sabes a lo que me refiero cuando hablo de los egos. Entonces, en este sentido, ese es nuestro peor enemigo a nivel profesional. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Sería el mensaje. Totalmente. Si tuvieras la oportunidad de platicar con algún personaje famoso, autista o no, ¿con quién sería y qué le preguntarías? ¿Con quién sería? Es una buena pregunta. Fíjate que no recuerdo su nombre, ¿eh? Hace muchos años en España, un muchacho que en aquella época era el diagnóstico de Asperger, dio una conferencia. Y dio una conferencia, era un cuate con un doctorado y además estaba haciendo un postdoctorado, y una conferencia bien interesante. Y siempre me quedé con la intención de platicar con él y preguntarle, a ver, cuéntame, ¿qué onda con el autismo? O sea, ¿qué onda con lo que estás viviendo? Le traté de seguir la pista, pero ya no le seguí la pista y se perdió. Esto fue hace muchos años. Y nunca tuve esta oportunidad como de tratar de decir, o sea, poder platicar con él y decir, oye, ¿qué piensas de esto? O sea, ¿cómo te paras enfrente, te balanceas cuando estás hablando? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa en ti? ¿Cómo esta parte de poder hacer esta conexión de alguna manera, de decirle, a ver, explícame tu autismo, entrecomillado? Y siempre me quedé, él me pareció, fue una persona que me movió mucho, me pareció una persona muy interesante en este sentido. Cuando pudimos de alguna manera conocer su historia y conocer su vida, me pareció algo muy, muy interesante. Otra de las personas con la que sí he tenido la oportunidad, he tenido la oportunidad de platicar con muchos autistas a los que el autismo les vale, voy a usar la palabra, les vale madres, ¿sí? Y ha sido bien interesante eso. O sea, conozco a uno que está casado, tiene un hijo, yo lo diagnostiqué cuando tenía como 6 años, y es un cuate que el autismo no ha sido un impedimento para él. A nadie le dice que tiene autismo, no le interesa que sepan que tiene autismo, él sabe que tiene autismo y su esposa sabe que tiene autismo y no le genera ningún problema. Eso es algo de lo que he aprendido mucho. Tengo a otro chavito un chavo de 20 años, que tenía muchos problemas sensoriales para comer y muchas dificultades. De la comida, no, ya como de todo, ya no tengo bronca. Se va al bar, toma, se la pasa muy bien. ¿Y tu autismo? No es un tema para él. Nunca ha sido un tema para él. ¿Sí? Entonces, esto también ha sido un aprendizaje bien importante, como si, bueno, no, o sea, hay gente que se ha desarrollado sin importar la condición, ¿no? Y eso tiene un valor para mí muy importante. Totalmente. También saberlo, ¿no? Totalmente, Eduardo. Y por último, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías respecto al autismo? ¿Qué cambiaría respecto al autismo con una varita mágica? Es una buena pregunta. A mí me encantaría generar menos incertidumbre en los padres. O sea, a mí me gustaría que pudiéramos tener una varita mágica en la que las cosas fueran mucho más claras. En el que al papá le dijeras tiene autismo y le explicaras que tiene autismo y que no hubiera esta cantidad de información que existe que confunde al papá. No porque yo tenga la verdad absoluta, no, sino porque cualquier profesional que le diga tiene autismo por X o Y circunstancias, la información fuera clara. A mí me parece que eso es algo que me encantaría, que la información fuera como más certera, menos confusa, menos ambigua en ciertos momentos. O sea, como tratar de decir, esto es el autismo y esto es, y hasta aquí va de aquí a acá y hasta aquí es. Nada de que el espectro es muy amplio, no, el espectro no es amplio, el espectro va de aquí a acá y queda muy claro. Estas ideas de que es que el espectro es muy amplio, no, el espectro no es tan amplio. El espectro está perfectamente definido y va de aquí para acá. ¿Sí? Esto es el autismo. ¿Sí? Entonces, como tratar de eso, para mí sería como hoy en día lo más importante, que la información fuera muchísimo más clara, muchísimo menos confusa. Y lo veo mucho en los papás, porque yo trabajo mucho en diagnóstico de pequeños y creo que los papás, o sea, las mamás y los papás la pasan muy mal por esa cantidad de información a la que acceden. Totalmente. Fíjate que con esto me acaba de venir a la cabeza ¿en qué momento dejaremos de hablar del espectro autista y empecemos a hablar del espectro humano? Exactamente. ¿No? Que cada uno es diferente, o sea, somos diferentes. Sí. Sí. Eduardo, te agradezco muchísimo. Las personas que te quieran contactar, ¿por dónde se pueden poner en contacto contigo? Mira, nosotros estamos en la página de internet, tenemos una página que es www.enlaceautismo.com, ahí está la página y ahí pueden ponernos en contacto. Y les dejo el WhatsApp de la asociación, es el 563000-6150. 563000-6150.
Hasta parece número de fácil recordación. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por el espacio, gracias por esta entrevista, gracias por la plática. No, Gerardo, muchas gracias a ti y como siempre, bueno, pues seguimos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. Corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.